la que servía café y la trataban como basura, apareció buenísima en la fiesta y el jefe millonario no pudo resistirse. En la oficina todos la conocían como la chica del café. Ni siquiera decían su nombre. Cuando entraba con la bandeja llena de tazas calientes, la mayoría apenas levantaba la vista. Algunos le lanzaban un gracias sin emoción. Otros ni eso. Para ellos, ella era invisible, parte del mobiliario, como la copiadora o el perchero de la entrada. Claudia trabajaba ahí desde hacía 2 años, sobreviviendo con un sueldo que apenas alcanzaba para pagar la renta de un cuarto pequeño en un barrio ruidoso. No tenía lujos, ni ropa cara, ni maquillaje de revista. Solo su uniforme sencillo, una coleta apresurada y una sonrisa tímida que rara vez alguien notaba. La humillación era diaria. Los ejecutivos, con sus trajes de miles de pesos, dejaban las tazas sucias en cualquier escritorio para que ella las recogiera. A veces, incluso hacían chistes pesados delante de ella. «Si estudias, ¿puedes aspirar a algo mejor que servir café?», decía uno, riendo con crueldad. «O si te casas con un rico, te ahorras la pena», remataba otro con carcajadas de fondo. Ella fingía no escuchar, pero cada palabra era un golpe que se clavaba profundo. En el fondo ardía un coraje contenido. Sabía perfectamente que no era menos que ellos, aunque el mundo entero se empeñara en recordárselo. El más cruel de todos era Martín Valverde, el jefe millonario, dueño del lugar. Un hombre de mirada calculadora, voz dura y modales arrogantes. Para él, Claudia no existía más allá de lo funcional. Si la veía, era solo para dar órdenes cortas. «Más azúcar. Está frío, haz otro. Recoge eso de inmediato». Martín representaba todo lo que ella detestaba. El poder usado como látigo, la soberbia de quien cree que el dinero lo compra todo, incluso la dignidad de las personas. Pero había algo que nadie sabía. Bajo el uniforme deslucido, Claudia escondía un cuerpo que pocas podían presumir. No era consciente del todo porque nunca se mostraba, nunca se atrevía a soltar el cabello ni a ponerse un vestido atrevido. Vivía atrapada en esa versión gris que le habían impuesto. Hasta que llegó la invitación a la fiesta anual de la empresa. Todos los empleados podían asistir, pero nunca se esperaba que alguien como ella fuera. Algunos se burlaban abiertamente. «¿Te imaginas a la del café en la fiesta? Ojalá vaya, para que nos sirva también ahí». Claudia no respondió, pero en silencio tomó una decisión. Iría a esa fiesta, pero no como la mujer invisible que todos pisoteaban, sino como alguien capaz de voltearles la mirada, de callarles la boca sin decir una sola palabra. Lo que nadie sospechaba era que esa noche cambiaría la jerarquía para siempre, y que el mismo jefe millonario que la trataba como basura acabaría arrastrándose por ella. El día de la fiesta llegó con un aire distinto. Toda la oficina hablaba de ello. ¿Quién llevaría a su pareja? ¿Quién estrenaría traje? ¿Quién se embriagaría primero? Para Claudia, sin embargo, era algo más que una reunión social. Era la oportunidad de romper el papel de mujer invisible que la habían obligado a interpretar durante años. Durante semanas había estado preparando ese momento en secreto. Había pedido ayuda a su prima, una estilista de barrio que tenía el talento de transformar lo simple en extraordinario. Entre ambas eligieron un vestido que no se parecía en nada a su uniforme cotidiano. Un escote imposible, tela ajustada que delineaba sus curvas y un rojo intenso que parecía encender el aire alrededor. Cuando se vio frente al espejo por primera vez, ni ella misma pudo creérselo. El cabello suelto caía en ondas, el maquillaje resaltaba sus labios carnosos y sus ojos brillaban con un fuego que rara vez dejaba salir. «Si así entras a esa fiesta, te juro que nadie te va a ver como la del café nunca más», le dijo su prima con una sonrisa cómplice. Esa frase se le quedó clavada como un recordatorio. Esa noche iba a dejar de ser invisible. Mientras tanto, en la oficina, los rumores crecían. Algunos empleados la habían escuchado decir que iría. Las burlas no se hicieron esperar. ¿Qué va a llevar? ¿La charola de las tazas? Ojalá no la confundan con el servicio. Las risas llenaban el pasillo, y cada carcajada la alimentaba más el fuego interno. La noche llegó. El salón estaba adornado con luces doradas, música elegante y un desfile de vestidos costosos. Los ejecutivos se movían en círculos, brindando con copas de vino caro.
seguros de su estatus y del mundo al que, supuestamente, Claudia jamás pertenecería. Pero entonces, las puertas se abrieron. Ella entró despacio, cada paso marcando un desafío. El vestido rojo parecía hecho para su cuerpo. El escote, pronunciado y desafiante, arrancó miradas inmediatas. El cabello suelto caía en ondas sobre sus hombros, como un río oscuro. Su piel brillaba bajo la luz tenue. El silencio fue casi instantáneo. Aquellos que antes la ignoraban, ahora no podían apartar los ojos de ella. Las mujeres murmuraban entre sí sorprendidas, mientras los hombres fingían conversar, pero no podían dejar de seguirla con la mirada. Claudia caminó entre ellos con la cabeza en alto, como si hubiera nacido para estar ahí. Dentro de ella, sentía el corazón golpear con fuerza, pero en su rostro no se notaba ni un rastro de inseguridad. Era otra mujer. La del café había desaparecido, y en la esquina más lujosa del salón, con una copa en la mano y una sonrisa de superioridad, estaba Martín Valverde, el jefe millonario. Cuando la vio entrar, el gesto arrogante en su rostro cambió por completo. Él, que nunca había dedicado más de 2 segundos a mirarla, se quedó paralizado. La copa casi se le resbaló de los dedos. Por primera vez, Martín miraba a Claudia no como una empleada, sino como una mujer que lo desarmaba sin siquiera hablarle. Y esa era apenas la primera jugada de la noche. Martín no era un hombre fácil de sorprender. Estaba acostumbrado a rodearse de mujeres deslumbrantes, modelos, actrices, influencers que parecían sacadas de revistas. Tenía un historial de conquistas que presumía en cenas con socios, y ninguna de ellas había logrado mantener su atención por más de unas semanas. Pero esa noche, frente a Claudia, el guión de su vida parecía haberse roto. No entendía cómo la misma mujer, que servía el café con la mirada baja, siempre con un sí, señor, podía ahora caminar como si el salón entero fuera suyo. Era como si un hechizo lo hubiera golpeado de repente. No podía apartar los ojos de ella. Claudia lo sabía. Aunque sentía las miradas clavándose en su piel, la única que le importaba era la de él. En su interior revivía cada humillación. Las veces que Martín pasó junto a ella sin saludar, los comentarios despectivos de «muévete, que estorbas», los susurros de que su lugar estaba en la cocina o en la calle, pero nunca en ese mundo. Todo eso ardía dentro de ella y lo transformaba en seguridad. Cuando sus ojos se cruzaron por primera vez esa noche, algo cambió en la dinámica de poder. Martín se acomodó en su asiento, fingiendo indiferencia, pero Claudia lo sostuvo con una mirada tan firme que lo dejó expuesto. Ella caminó hasta la barra, pidió una copa de vino como si llevara toda la vida bebiendo en eventos de lujo, y se apoyó con elegancia. El bartender sorprendido le dijo, «No la había visto por aquí antes». Ella sonrió de medio lado y respondió, «Tal vez no miraba bien». Los murmullos crecieron. Los ejecutivos cuchicheaban, las esposas la miraban con envidia, y los mismos que antes se reían, ahora tragaban saliva. Claudia ya no era la chica del café, era la mujer que todos querían en su mesa. Martín, incapaz de resistirse más, se levantó de su asiento. Caminó hacia ella con la seguridad de quien está acostumbrado a tenerlo todo. Su traje negro impecable, su copa en la mano, la sonrisa ladeada que tantas veces había intimidado a otros. Pero cuando se paró frente a Claudia, la seguridad se le quebró por dentro. «Claudia, no sabía que vendrías». Ella giró apenas el rostro hacia él, con calma, como si no lo hubiera estado esperando. «Supongo que nunca me invitaste a mirar más allá de la bandeja». La frase lo atravesó como un dardo. Estaba acostumbrado a mujeres que lo adulaban, no a una que le recordara, con un tono suave, pero afilado, la indiferencia con la que él mismo la había tratado. «Te ves increíble», dijo sin poder ocultar que la miraba de arriba abajo, como si la quisiera devorar con los ojos. Claudia tomó un sorbo de vino y sostuvo su mirada. «¿Ahora sí me ves, señor Valverde?» La forma en que pronunció su apellido, con un filo irónico, encendió todavía más el ambiente. Alrededor, algunos empleados se tensaron. Nadie jamás le hablaba así a Martín, y sin embargo, él no se ofendió. Al contrario,
Estaba fascinado. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le arrebataba el control de la situación. Martín sonrió, pero no era la sonrisa arrogante de siempre, sino una torcida, casi nerviosa. ¿Bailas?, preguntó como si temiera el rechazo. Claudia apoyó la copa en la barra, sin quitarle los ojos de encima. Depende. ¿Puedes seguirme el ritmo? La pista de baile se iluminó cuando ambos dieron el primer paso. La música, sensual y lenta, los envolvía. Todos miraban. Los empleados no podían creer que la mujer que minutos antes trataban como invisible, ahora hacía que su jefe millonario pareciera un hombre común, vulnerable, a merced de su sonrisa. Martín lo sostuvo por la cintura, pero fue Claudia quien marcó el compás. Cada movimiento suyo era una provocación, una demostración de que la fuerza ya no estaba en su bolsillo, ni en su apellido, estaba en ella. Y mientras bailaban, él lo entendió. Esa mujer que humilló sin pensarlo, ahora era la única capaz de hacerlo sentir vivo. El murmullo en el salón se convirtió en un zumbido de asombro. Nadie apartaba los ojos de ellos dos en la pista de baile. Claudia, la mujer que siempre había pasado desapercibida, ahora brillaba con una seguridad que parecía incendiar el lugar entero. Y Martín, el hombre que siempre controlaba todo, parecía estar al borde del desarme total. Cada giro de Claudia era un recordatorio cruel de lo que él nunca había visto. El vestido ceñido se movía con ella como una segunda piel. Cada curva resaltada, cada mirada retadora, era un golpe directo a su orgullo. Martín estaba acostumbrado a elegir, a cazar, a tener mujeres que se derretían en cuanto él levantaba la mano. Pero con Claudia era diferente. Ella no pedía su aprobación, ella se la arrebataba. Cuando la música terminó, Claudia se apartó con elegancia, como si el baile hubiera sido un regalo que podía quitar en cualquier momento. Martín, todavía con el pulso acelerado, intentó prolongar la cercanía. «Claudia, no sabía que podías bailar así». Ella levantó una ceja divertida. «Hay muchas cosas que no sabes de mí. Nunca te interesó mirar». La frase lo atravesó. Sentía que la sala entera estaba viéndolo vulnerable, expuesto. No soportaba que otros hombres la miraran con deseo, pero tampoco podía soportar la idea de apartarse de ella. Un grupo de empresarios, socios de Martín, se acercó para felicitarla, adulándola como si fuera una invitada de honor. Uno incluso se atrevió a ofrecerle un brindis. Martín, ardiendo de celos, intervino. «Ella está conmigo», dijo con firmeza, tomando su mano sin pedir permiso. Claudia no se soltó, pero clavó los ojos en él con un destello de picardía. «¿Contigo? ¡Qué curioso! Hace unas semanas apenas me dejabas propina sin mirarme los ojos». El grupo rió nervioso, incómodo. Martín sintió que su ego, tan acostumbrado a ser intocable, se tambaleaba frente a todos. Se inclinó hacia ella, con la voz baja y urgente. «Claudia, ven conmigo, quiero hablar en privado». Ella lo guió, pero no por sumisión, sino porque sabía que tenía el control absoluto de la situación. Subieron a la terraza del restaurante, donde la ciudad brillaba bajo las luces nocturnas. El aire fresco contrastaba con la tensión ardiente entre ellos. Martín encendió un cigarro, intentando recuperar su máscara de seguridad, pero su voz lo traicionó. «No dejo de mirarte. Nunca pensé que...». Se detuvo, tragando saliva. No encontraba palabras. Claudia se cruzó de brazos, mirándolo de frente. «Nunca pensaste que la mujer que servía café pudiera hacer que te temblaran las manos, ¿verdad?». Martín la miró sorprendido. Ella no sonaba resentida, sonaba desafiante. Era como si disfrutara ver su fachada derrumbarse. «No, no así», admitió, bajando la mirada por un instante, algo que jamás hacía frente a nadie. Claudia dio un paso hacia él, tan cerca que el perfume de su piel lo envolvió. «Me ignoraste porque pensabas que yo no valía nada, pero mírate ahora. No eres tú el que me tiene a mí, soy yo la que te tiene al borde de perder la cabeza». Martín cerró los ojos un instante, como si intentara resistirse, pero era inútil. La atracción lo consumía. No era solo deseo físico, era la manera en que ella lo hacía sentir, vulnerable y expuesto por primera vez en su vida. Cuando volvió a abrir los ojos, Claudia estaba tan cerca que bastaba inclinarse para besarla. Su respiración se mezcló con la de ella. «Claudia», susurró con voz roja. «Dime qué quieres de mí». Ella sonrió lentamente, disfrutando cada segundo de ese dominio. «Lo mismo que siempre me negaste, respeto y que aprendas que no puedes comprar todo con dinero». La frase lo golpeó más fuerte que cualquier rechazo.
Estaba acostumbrado a que las mujeres quisieran regalos, viajes, lujos, pero Claudia le pedía lo único que no sabía dar, rendirse de verdad. Él tragó saliva, intentando recuperar algo de dignidad, pero la mirada de Claudia lo mantenía sometido. Y en ese instante lo entendió. Esa mujer, a la que había humillado tantas veces, ahora era la única capaz de hacerlo arrodillarse, aunque fuera sin moverse de pie. El silencio en la terraza se volvió insoportable. La ciudad rugía allá abajo, pero entre ellos solo existía la tensión. Claudia, con los brazos aún cruzados, parecía una diosa dictando sentencia. Martín, que siempre había sido dueño de cada negociación, de cada mirada, de cada trato cerrado con un apretón de manos, ahora estaba reducido a un hombre tambaleante frente a una mujer que no había considerado jamás como su igual. Él intentó recuperar el control. Dio una calada a su cigarro, pero hasta el humo temblaba en sus dedos. Claudia, si quieres respeto, lo tendrás. Pero entiende algo, no puedo dejar de desearte. Ella sonrió con ironía, inclinando apenas la cabeza. ¿Y por qué crees que debería importarme tu deseo? Durante años fui invisible para ti. Ahora resulta que porque tengo un vestido pegado y me suelto el cabello, de repente me ves. Las palabras fueron un golpe seco, pero lo peor era que tenía razón. Martín dio un paso hacia ella, con la mirada suplicante, sin la arrogancia que solía vestirlo. No, no es solo eso. Sí, eres hermosa, pero hay algo más. Es la manera en que me enfrentas, la forma en que hablas. Me desarma. Claudia lo dejó acercarse un poco más, sin retroceder, como probando hasta dónde llegaría. Me humillaste delante de clientes, Martín. Me trataste como si no fuera nada. ¿Y ahora esperas que crea tus palabras solo porque me ves diferente? Él alzó la mano como para tocar su brazo, pero se detuvo a medio camino. No espero que me creas, solo dame la oportunidad de demostrarlo. Haré lo que sea. Claudia arqueó una ceja, divertida y peligrosa al mismo tiempo. ¿Harías lo que sea? Cuidado, Martín. Las promesas desesperadas siempre terminan costando caro. El aire entre ellos se calentó aún más. Ella se acercó un paso, lo suficiente para que sus cuerpos quedaran a centímetros. El vestido de Claudia rozó su traje, y Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su perfume, la firmeza en sus ojos, el desafío de su boca, todo lo convertían en un prisionero voluntario. «Demuéstralo entonces», dijo Claudia con voz baja y cortante. «Demuéstrame que no solo quieres mi cuerpo. Haz algo que me pruebe que no soy la mesera invisible de antes». Martín tragó saliva, el orgullo desmoronándose como nunca. «Lo haré. Lo que quieras». Ella lo miró un instante, evaluándolo, como si midiera hasta dónde podía doblegar a ese hombre que siempre había tenido el poder. Entonces giró lentamente sobre sus tacones y se acercó al bar de la terraza, donde quedaban algunos clientes mirando de reojo. Con un movimiento elegante, llamó al mesero. «Tráigale una copa al señor. Hoy yo invito». Martín se quedó helado. Jamás nadie le había dicho algo así. Estaba acostumbrado a ser él quien pagaba, quien ponía las condiciones, y ahora, delante de otros, era ella quien lo trataba como si fuera solo un invitado más en su mundo. El mesero asintió, y Claudia volvió hacia él con una sonrisa triunfante. ¿Ves cómo se siente cuando alguien te reduce a nada enfrente de otros? Incómodo, ¿verdad? El golpe fue brutal. Martín sintió la humillación recorrerle el pecho, pero al mismo tiempo, había algo adictivo en todo eso. Nunca en su vida nadie le había hecho sentir tan vulnerable, tan expuesto. Y sin embargo, no quería huir. Quería quedarse, incluso si eso significaba arrodillarse ante ella. Se acercó de nuevo, esta vez con la voz rouca y los ojos encendidos. «Claudia, no me importa lo que hagas ni lo que digas. Estoy perdiendo la cabeza por ti. Nunca me había pasado antes. No quiero que seas invisible nunca más. Quiero que seas la mujer que me quite el sueño». Ella lo miró largo rato, disfrutando cada palabra, cada grieta en la armadura de ese hombre poderoso que antes había sido intocable. Claudia estaba tomando lo que él le había negado durante tanto tiempo: control, reconocimiento, dominio.
y lo hacía sin perder la picardía que lo tenía atrapado. Finalmente inclinó su rostro hacia él, lo suficiente para rozarle la oreja con su aliento. Veremos si eres capaz de soportar lo que pediste, porque yo no pienso conformarme con menos que tu rendición completa. Martín cerró los ojos sintiendo que cada fibra de su cuerpo ardía. Ya no era el dueño del restaurante, ni el hombre de poder. Era solo un hombre arrastrado por una mujer que había aprendido a usar el fuego de la humillación como su mejor arma de conquista. La noche había caído del todo sobre la ciudad y la terraza se iluminaba con un resplandor dorado. Los clientes reían a lo lejos, los meseros iban y venían, pero para Claudia y Martín el mundo se había reducido a ese duelo íntimo donde la humillación se había convertido en el más extraño y excitante de los juegos. Martín, todavía con la copa en la mano, esa que Claudia le había invitado, la miraba como si estuviera frente a un espejismo imposible. Nunca había imaginado que aquella mesera, la misma a la que alguna vez reprendió por un pedido mal tomado, pudiera tenerlo de rodillas, casi suplicando. Y sin embargo, ahí estaba, desarmado, devorado por un deseo que ya no podía contener. Claudia, consciente de su poder, dio un lento sorbo a su propio trago y lo observó con media sonrisa. No tenía prisa. Cada segundo era una venganza saboreada, cada mirada un recordatorio de que el guión había cambiado. Ella ya no era la que recibía órdenes, ahora era la que dictaba las reglas. ¿Sabes qué es lo irónico, Martín?, dijo con voz suave, pero firme como un látigo. Que la mujer que siempre trataste como sombra es la única capaz de hacer que pierdas la compostura. Martín tragó saliva, acercándose un paso más, como un hombre que ya había olvidado la arrogancia de antes. No tienes idea de lo que me provocas. Me obsesionas, Claudia. Estoy dispuesto a lo que sea. Ella arqueó una ceja, disfrutando esa rendición. Caminó despacio alrededor de él, como un depredador midiendo a su presa, y se detuvo justo detrás, rozándole la espalda con la yema de los dedos. Martín se estremeció. El contacto fue breve, pero suficiente para incendiarlo. «A lo que sea, ¿eh? Entonces, dime», susurró ella cerca de su oído, con un tono cargado de picardía y veneno. ¿También estarías dispuesto a dejar de ser el hombre que humilla y aprender lo que se siente estar del otro lado? Martín giró despacio, con los ojos ardiendo. Había perdido cualquier máscara de jefe, de hombre poderoso. Solo quedaba un deseo crudo, desesperado. Sí, lo que quieras, solo no me apartes de mí. Claudia sonrió satisfecha. Lo había llevado al borde y ahora lo tenía en sus manos. Perfecto, porque ahora yo decido. Lo tomó del brazo y lo condujo hacia el pasillo privado que llevaba a su oficina dentro del restaurante. Nadie se atrevió a detenerlos. Los empleados miraban con sorpresa. Los clientes cuchicheaban, pero el dueño del lugar caminaba como un hombre derrotado detrás de la mujer que había despreciado. Al entrar en la oficina, Claudia cerró la puerta con llave y lo enfrentó directamente. El silencio era espeso, solo roto por la respiración agitada de Martín. Claudia se apoyó en el escritorio, cruzando las piernas con una sensualidad calculada, y lo miró de arriba abajo. ¿Te das cuenta de lo que está pasando?, preguntó con voz lenta y cargada de morbo. El mismo que me mandaba a limpiar mesas, ahora espera mi aprobación para acercarse. Martín dio un paso, pero ella levantó la mano, deteniéndolo. No, no das un solo movimiento hasta que yo lo diga. Ese instante fue devastador para él. Había dirigido hombres, empresas, inversiones, pero jamás había estado bajo el control absoluto de nadie. Y sin embargo, esa sumisión lo excitaba como nada en su vida. Finalmente, Claudia se inclinó hacia adelante, dejando que el descote imposible hiciera el resto. Su voz bajó aún más, casi un susurro venenoso. Dime que me deseas. Dime que no puedes dormir sin pensar en mí. Quiero escucharlo de tu boca. Martín, sin dudar, lo dijo con una sinceridad cruda. Te deseo, Claudia. Te necesito. Estoy loco por ti. Ella lo dijo acercarse por fin, permitiéndole tomar su mano. El contacto fue eléctrico, casi una descarga. Martín la miraba como si tuviera frente a él a la única mujer del planeta. ¿Ves lo que logré?, dijo, clavando su mirada en la suya. Transformé tu humillación en deseo, y ahora la mesera que ignorabas es la mujer que te domina. Martín asintió, incapaz de articular más palabras. Sus labios temblaban, su cuerpo entero ardía. Claudia se inclinó hacia adelante, rozando sus labios apenas,
lo suficiente para enloquecerlo. No le dio un beso completo, solo un roce que lo dejó aún más desesperado. Esto apenas comienza, Martín, porque ahora soy yo la que decide cuánto me tendrás y cuánto tendrás que arrastrarte para mantenerme. La puerta de la oficina quedó cerrada tras ellos, y con ella también se cerraba la antigua jerarquía. Ya no existía un dueño y una empleada. Existía un hombre de poder que había perdido todo control, y una mujer que, con un vestido y la memoria de cada humillación pasada, había convertido esa herida en el arma más poderosa de su conquista. Esa noche, Claudia no solo ganó su deseo, ganó respeto, ganó control y sobre todo, la certeza de que nunca más sería invisible, porque ahora, incluso el hombre que la despreciaba, vivía obsesionado con ella.